Muy buenas, soy Francisco Sierra, jefe de servicio de farmacia del Complejo Hospitalario Universitario de Torre Cárdenas, de aquí de la vecina Almería. Y hace poco pues, una compañera me ha pedido que os dé una charla sobre aproximadamente una hora sobre lo que hacemos los farmacéuticos de hospital. Y en fin, lo mismo me sirve para explicarle a mis padres lo que hago, que no lo tienen muy claro. Y bueno, en serio, la verdad es que no sabía cómo plantearlo. Así que he decidido tomar como base pues, una memoria que tuve que presentar para la renovación de mi cargo como jefe de servicio hace un par de años. Y le he pedido a mi sociedad pues, que me mande un par de vídeos de cosas algo más elaboradas que algo que hubiera grabado yo más localmente en mi servicio en las circunstancias en las que estamos actualmente. Y espero no aburriros demasiado. En fin, esta fue la primera diapositiva, como dije, de mi memoria y digo, bueno, ¿cuál es nuestra misión? Pues, ¿qué es lo que busca un servicio de farmacia de hospital? Obviamente, contribuir a la mejor calidad y salud y mejorar la salud de los pacientes que atienden nuestra área de influencia. Quizá los servicios de farmacia, lo que más conozcamos todos, lo que más conoce todo el mundo es pues la farmacotecnia, las mezclas intravenosas, la nutrición parenteral y los citostáticos. Eso ha sido lo más clásico y lo que más nos ha representado hasta ahora. Y de hecho, porque cada uno de mis adjuntos pues, es responsable de alguna de las áreas de las que os voy a hablar. Otro día quizás os podría cada uno de ellos dar una charla sobre cada una de ellas. Y la otra parte, quizá más famosa, pues es la logística, ¿no? Pues hombre, obviamente en un hospital se mueven muchísimos medicamentos y alguien tiene que comprarlos, adquirirlos, custodiarlos, dispensarlos, etcétera, ¿no? Y obviamente los responsables somos nosotros. Quizá yo, pues como la tecnología y la logística era algo que ya había en mi servicio, yo he intentado desarrollar mucho más algo que yo llamo pues gestión clínica. De hecho es a lo que yo me encargo y quizás en esta charla pues de todas estas partes que tiene mi servicio pues voy a profundizar un poco más en esta pues porque es la que yo hago y la que más conozco, ¿no? Que es lectura crítica y evaluación y hacer protocolos y como los comités multidisciplinares con los distintos clínicos del hospital creo que le han dado un peso muy importante a la farmacia hospitalaria que ha evolucionado radicalmente en los últimos años. Y últimamente estamos tendiendo, pues, hombre, atención farmacéutica quizás sea un concepto demasiado manido y no está muy claro lo que es, ¿no? Pero sí es cierto que nuestra evolución como especialidad ha cambiado mucho y los pacientes externos así es una revolución. De hecho, lo diremos a lo largo de la presentación. Hace de años venían 2.000 personas a mi servicio a lo largo del año. Este año ya vienen 6.000 personas distintas a recoger medicación a lo largo del año. Los centros sociosanitarios es algo que en otras comunidades está totalmente extendido, que lo distribuyan los medicamentos las farmacias del hospital y aquí se está pilotando y ahora mismo está parado pues por temas más bien políticos. Pero en fin, es una orientación profesional preciosa de la que ya hablaremos. Y por supuesto también tiene otras actividades mucho más transversales como son la seguridad del paciente, la docencia y la investigación. Entonces ya digo, no sabía exactamente de qué hablaros y al final pensé, digo, bueno, pues voy a hablar de lo que más sé yo, que quizás, y si algún día queréis o quieren, pues otros de mis compañeros darán parte de lo que ellos hacen. Y sobre todo lo que quiero resaltar es, o lo que yo he vivido en mis 15 años de experiencia como farmacéutico de hospital, ya como junto, como jefe. Pues que la gestión clínica, hace unos años, no sé si en la anterior crisis, supongo que con esta nos volverá a tocar algo parecido, pues fue algo que se nos impuso y fue un poco de decir, éramos el puente entre los gestores, entre los directores económicos que decían que no se podía gastar, no se podía incrementar el coste y los clínicos que quieren siempre ofrecer lo mejor a sus pacientes. Y somos un poco el equilibrio entre uno y ellos. Y creo que al final pues nos ha posicionado como un colectivo muy coherente, que cree en la eficiencia, que cree en el uso razonable de los recursos, que eso no significa comprar lo más barato ni dar siempre lo más barato, sino dar lo mejor y lo que puede producir más calidad de vida a nuestros pacientes, que creemos en la sostenibilidad de un sistema sanitario público y que creemos en la equidad de acceso. De acceso me refiero de resultados en salud, no de acceso a un medicamento concreto. A mí si hay 15 IECAs, con tener 2 o 3 disponibles me da igual los 13 restantes, es lo que me refiero cuando hablo de equidad en resultados en salud. ¿Y cómo trabajamos nosotros? Pues digo, ya os digo, con comisiones centrales y locales, de las que ahora hablaremos, replanteamiento de protocolos en función de la evidencia. Esto intenté que saliera aquí algo parecido. Bueno, espero no aburriros demasiado con esto. Y lo quito.
Hablaremos algo de biosimilares y de nuevas evidencias. Por ejemplo, un ejemplo concreto que hemos hecho hace poco en mi servicio pactado con hematología sobre alternativas terapéuticas equivalentes. Y empiezo a hablaros, ya os digo, de las distintas áreas que conforman mi servicio. Quizá la logística, ya os digo, es de las más conocidas. Pues obviamente tenemos que distribuir internamente todos los medicamentos y gestionar los consumos que origina el hospital. Tenemos lo que se llama un sistema de distribución de medicamentos en dosis unitarias, junto a una prescripción electrónica. Yo digo, cuando llegué a mi servicio faltaba prácticamente solo por hacer REA, UCI y urgencia, y ya todo el hospital prescribe electrónicamente. Quizá una cosa es eso y otra cosa es que la logística que yo tenga pues no es la mejor del mundo. Estas son mis estanterías y eso es verdad que eso es mi servicio de farmacia. Por tanto, yo digo que mi logística no es muy buena, pero bueno, tenemos un sistema informático de dispensación mediante reposición de botiquines electrónicos, todo se pide de forma obviamente electrónica. Y esto sí es cierto, o sea, si tenemos una prescripción electrónica, quiere decir que a mí me llega a diario la prescripción de los 700 pacientes que conforman el complejo hospitalario. Y cada uno de ellos lo tengo distribuido entre diversos adjuntos que revisan la prescripción de dichos facultativos. Esa prescripción llega a estos armarios y esos armarios pues ordenan pues todos, y de los 700 pacientes 100 tienen omeprazol, pues se abre el cajetín del omeprazol y un técnico coge los 100 omeprazoles y los coloca en el carro que lleva la cama de cada una medicación, de tal forma que a cada paciente le llega solo la medicación que tiene prescrita, lo cual es una garantía de seguridad. Eso lo tenemos y yo en el futuro espero tener pues lo mismo, en vez de un armario vertical que sirve para la unidosis, pues también un armario horizontal que haga algo parecido y sustituya a esos botiquines tan bonitos que os he enseñado, o incluso armarios en planta, donde en otros hospitales lo que tienen son como botiquines automáticos en los que a través de la prescripción electrónica se abre solo el cajetín con la medicación que tiene prescrito. Y digo, en vez de grabar mi servicio, que no es lo más precioso del mundo, pues lo primero que voy a hacer es poneros un vídeo de un hospital de unas características similares a las mías que hicieron muy elaborado y que espero que os haga una idea de lo que es un servicio. Hay gestos que parecen muy simples, pero tú sabes todo el trabajo que hay detrás de ellos. Hoy queremos hablarte del nuestro, el servicio de farmacia. Todo comienza con la selección de los medicamentos que van a estar disponibles en el hospital. Aplicamos criterios de calidad, seguridad y eficiencia. Cada día gestionamos su compra y una vez recepcionados, los almacenamos y conservamos en carruseles electrónicos hasta su distribución. Todo está automatizado para maximizar la seguridad y agilizar el proceso farmacoterapéutico hasta llegar al paciente. Pero la informatización también añade complejidad y nuevos riesgos, ya que toda la información debe viajar a través de la red interna del hospital para que todos los tratamientos prescritos por los médicos sean validados por un farmacéutico y lleguen al paciente correcto en la forma, dosis, vía de administración y momento adecuado. La validación de la prescripción tiene como objetivo evitar posibles errores de medicación, especialmente cuando se trata de medicamentos de alto riesgo o en poblaciones frágiles como ancianos o niños. También respondemos a las consultas de todos los profesionales para ayudarles en la toma de decisiones. La individualización del tratamiento es una de las claves de nuestro trabajo. Los medicamentos se acondicionan en dosis unitarias, garantizando su correcta identificación. Elaboramos las preparaciones que suponen un riesgo para el manipulador o para el medio ambiente y cuando se precisa una dosis individualizada. Centralizando estas preparaciones en el servicio de farmacia, contribuimos notablemente a la seguridad y a la eficiencia en la gestión de recursos. En las consultas de atención farmacéutica a los pacientes externos, además de dispensarles la medicación, les formamos para administrarla y conservarla correctamente y para manejar las situaciones que puedan interferir en su eficacia. Lograr una buena adherencia a su tratamiento es fundamental para conseguir su máximo beneficio. Impartimos docencia pre- y posgrado y apoyamos la investigación en el hospital gestionando y elaborando los medicamentos para los ensayos clínicos que se realizan. Desde nuestro servicio de farmacia gestionamos un total de 2.192 referencias de medicamentos distintos, necesarios para el tratamiento de 25.910 pacientes ingresados al año, 5.815 pacientes externos y 4.742 pacientes ambulantes.
Pero esta no es una historia de números, sino de personas, las que deben saber que nos tienen detrás y todos los que sabéis que estamos a vuestro lado. Porque todos somos responsables y necesarios para conseguir que los medicamentos se utilicen de forma correcta. Gracias. Bueno, y seguimos después de ver, ya os digo, un hospital que en tamaño tiene una y complejidad tiene muy similar al nuestro. De hecho, sus cifras de actividad, de formas farmacéuticas, de elaboraciones, es la verdad que es muy parecido al nuestro. Y sigo contando cosas que digo que hacen otros de mis compañeros, como son, pues hay un responsable de la formulación magistral no estéril, otro responsable de la nutrición parenteral y estériles y otro responsable de los citostáticos. Vamos a empezar por los citostáticos. La verdad es que hay una trazabilidad total en oncomatología. Igual que hay una prescripción electrónica en las plantas normales, entre comillas, hay prescripción electrónica tanto en oncología y hematología. Destacar, esto dije en mi memoria, en la oncología pediátrica, porque casi todos los hospitales es un reducto que todavía se hace algo manual, pues porque es muy complejo simplemente, porque son muchos ciclos para meter en un protocolo informático. De hecho, pues se decía que conseguimos hace un par de años que hasta los pediatras que tienen unos ciclos, ahora veréis, muy largos, cuando un niño se pone malo de una patología hematológica, tiene hasta, se pega en el hospital con alta y baja intermitente entre 1 y 2 años y cuesta trabajo ponerlo en el programa. Lo que todos los hospitales tienen, pues algo parecido a este, sea un programa similar o no, pues aquí aparece el listado de pacientes, aquí el tratamiento y entonces cuando el médico confirma el tratamiento que previamente hemos pautado y que totalmente le tocaba, si un ciclo se pone cada 21 días, pues hoy, día 30 de mayo, que fue el que puse de ejemplo en mi memoria, pues le tocaría esto, pues el médico lo confirma, luego hay una validación farmacéutica, el farmacéutico se mete en la historia digital, confirma que no hay ninguna interacción o que no hay ningún parámetro analítico que recomiende ajustar la dosis, luego se prepara, se gestiona y se envía. Y se sabe en todos momentos si hay cualquier problema. Ya os digo, antiguamente en pediatría nos llegaban así las peticiones y ahora pues como casi todas pues vienen en un formato electrónico. Conté el ejemplo de pediatría, pues este es un ejemplo. Un niño que requiere un tratamiento como tal tiene una parte de inducción A, una inducción B, una consolidación, una reinducción, un mantenimiento, y la inducción A son ciclos de 35 días y cada uno de ellos pues tiene el día 1 le toca una cosa, el día 6 otra, el día 12 otra, el día 13 otra, el día 15 otra. Pues colocar esto en un programa costó trabajo y hoy en día pues está ya totalmente protocolizado y automatizado. Y así el pediatra, cuando se mete, María Ángeles, que es una compañera pediatra, pues puede ver el día 12 de noviembre lo que tocó, cuando vino la última vez, cuando le toca la siguiente y cuando están preparadas las siguientes, lo cual evidentemente facilita la seguridad y que no haya errores ni en tiempo, ni en fechas, ni en protocolos. En farmacotecnia, bueno, pues ¿qué os voy a contar? Pues evidentemente pues se hace todo según procedimientos normalizados de trabajo. Se busca la bibliografía tanto de estabilidad, efectividad y modo operandi de toda fórmula nueva que se nos pida y trazabilidad de fórmulas, que hacemos algo parecido en lo que es una oficina de farmacia normal, quizá algunas más peculiares como intravítreas, intratecales, pero colirios, jarabes, cápsulas, reenvasados, pues algo parecido. Y otras veces otras cosas mucho más simples. De hecho, aquí hace poco pues, tuvimos la idea de pedir 10.000 litros de alcohol porque había problemas de abastecimiento del gel hidroalcohólico, como todos imaginéis, y durante las últimas 3 semanas hemos hecho 10.000 litros de solución hidroalcohólica. Como veis, tampoco es que mi logística ni mi servicio sea precioso, pero hemos dado un servicio y que nos han agradecido casi todas las plantas muchísimo, algo tan simple como hacer una solución de un gel hidroalcohólico. Otra parte que algún día debería, que otra compañera podría venir a contar, y la verdad es que yo sé poco, es la nutrición parenteral. Una de ellas, pues la que ha hecho todos los protocolos de las nutriciones que se usan en el hospital, y diariamente pues se va 2 horas, de hecho esto le puse en la memoria, aquí te vamos a poner un despacho en real porque se pega allí 3 horas al día de su jornada laboral, y ajusta las nutriciones enterales en función de los parámetros analíticos y la situación clínica del paciente, subiendo, bajando proteínas, hidratos, lípidos y electrolitos.
¿Dónde se hacen? Bueno, pues aquí tenemos un transfer en una especie de una sala blanca, ahí tenemos la presala y aquí está la cabina de flujo laminar donde se prepara la medicación. Estas fotos son del hospital donde trabajaba yo antes, en Huerca Lovera, que tiene una sala blanca acreditada. Es triste, pero en el Torre Cárdenas no es tan bonita, pero en fin, algo así. Las cabinas son iguales en todas y en esa cabina, perdón, se me ha pasado, lo que se garantiza es que aquí sale un flujo vertical de aire que pasa por 2 filtros EPA de alta eficacia que aseguran que quien trabaja ahí, obviamente si trabaja en condiciones asépticas, pues trabaja de forma estéril, por tanto no contamina el producto y además de forma segura, y si trabaja con citostáticos, nada de lo que hay y el flujo al ser vertical le sale hacia el manipulador, ¿no? Protege por tanto al producto preparado como al trabajador. Una de las líneas estratégicas que tenemos en el servicio es la seguridad del medicamento. Por ejemplo, ya hemos dicho, hace 15 años no había prescripción electrónica, pues una evolución brutal. Antes la mayor parte del trabajo, yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar, gran parte de mi trabajo era transcribir las órdenes médicas, la letra de médico tan famosa, a un programa para que los auxiliares pudieran prepararlo. Hoy en día, gracias a Dios, ya los médicos prescriben electrónicamente y tú te encargas de tareas mucho más clínicas. Por ejemplo, alertas de alergias, dosis máximas, interacciones, duplicidades, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de ceftriaxona 2 gramos que por defecto se pone cada 24 horas, pero si el médico se equivocara o quisiera ponerlo cada 8 horas, pues le pone una alerta porque la dosis máxima es 4 gramos. Si alguien quiere saltárselo, pues podría saltárselo y justificarlo debidamente, pero por lo menos hay una alerta y obviamente por error ya no va a pasar. Errores, bueno, pues lo que es cierto es que los sistemas electrónicos informáticos generan a veces otros errores que los manuales no tenían, pero estos generan otros. Por ejemplo, hay muchas confusiones en palabras, de hecho, pues usamos truquidos para evitarlos, como por ejemplo le llaman el Tolman letter, que es escribir las palabras resaltando una y otras para no confundirlas. Y de hecho, digo, y ahora el trabajo es mucho más clínico, ya es validar las prescripciones, revisión farmacéutica de las prescripciones. Tenemos conexión con el laboratorio y por tanto tenemos acceso a tiempo real a la analítica de los pacientes. Cualquier fármaco que tenga que ajustarse por insuficiencia renal, pues al prescribirlo ya sale una nota que ese fármaco, si el paciente tuviera insuficiencia renal, es susceptible de ser ajustada a la dosis y nosotros lo revisamos. Yo creo que quizá ahora mismo todavía eso nos dedica mucho, nos genera mucho trabajo y muchos recursos humanos los dedicamos a esto. Y quizá en el futuro supongo que llegará un momento en que gran parte de estas acciones pues se puede hacer de forma mucho más automática y nosotros creo que nuestro futuro será mucho más la conciliación, porque se sabe que la mayoría de los errores de medicamentos ocurren en las transiciones asistenciales. O sea, cuando el paciente viene de primaria al hospital o cuando del hospital se va de alta a primaria, en esos pasos de un estamento a otro hay muchas veces que se olvida reflejar algunos de los cambios de los medicamentos y el paciente o no se toma o se toma de más medicamentos. De hecho, estamos en un proyecto de investigación con el laboratorio para intentar que, igual que mi sistema informático es muy bueno, el suyo también es muy bueno, pero esto tanto en el hospital como en muchos otros ámbitos actuales, la comunicación entre sistemas no suele ser muy buena y estamos intentando pues que el famoso Big Data, no sabemos cómo será, pero nosotros pretendemos que intentar estudiar una correlación entre el uso de antibióticos y resistencia. Bueno, pues qué pacientes han generado, si este paciente tiene una bacteria multiresistente, ver su historial de uso de antibióticos y ver si puede ser correlacionarse porque las dosis que se usaron fueron más bajas y quizá eso seleccionó cepas resistentes, etcétera, etcétera, ¿no? Otra cosa que hacemos en la validación farmacéutica es la farmacocinética. Supongo que lo sabéis, obviamente no basta con dar el tratamiento apropiado, que un fármaco, que el antibiótico sea sensible, ni que la dosis sea cada 12 o cada 24 o cada 8 horas, ¿no? Lo ideal es usar los niveles que cada individuo necesita en función de lo que él metaboliza más o menos. Ahora mismo hacemos muchos antibióticos y algunos fármacos de estrecho margen terapéutico. En el futuro pretendemos ampliar, tenemos una beca que vamos a ofertar para hacer monitorización de fármacos biológicos en pacientes externos. La preparación de medicamentos, pues intentamos centralizarla. Ahora mismo casi todo se hace en las plantas de hospitalización.
En nuestra unidad se hace todos los peligrosos, todos los citostáticos, los parenterales, los de alto impacto, y estamos empezando a hacer fármacos que pueden originar errores por similitud y los que son biopeligrosos porque al manipular pueden ser peligrosos para el manipulador si se hacen plantas, si se hacen una cabina como la que hemos hecho, no, por ejemplo la fenitoína. Y el siguiente paso que hemos pedido es intentar hacer todos los fármacos que puedan originar errores por similitud, como por ejemplo estos ejemplos, o ese que es un fármaco de POT y un fármaco de liberación inmediata, que son tan similares que han originado errores en numerosas ocasiones. Otras cosas que hemos pedido es control gravimétrico, que es que cuando uno hace un citostático, quizá en una parenteral poner 10 o 20 o 30 o 40 mililitros más de proteínas no tenga unas consecuencias clínicas en el paciente, pero en algunos citostáticos, no en todos, pasar de 5 mililitros a 8 mililitros es peligroso porque pasa de usar un fármaco a una dosis segura a una dosis tóxica. Almacenamiento de medicamentos, pues intentamos restringir el almacenamiento de medicamentos de alto riesgo preparándolos nosotros o por ejemplo ya comprándolos prehechos. Antes era muy habitual encontrar soluciones concentradas de potasio en plantas, las cuales si por error las administrabas directamente al paciente le podías causar una arritmia fatal. Mientras que ahora ya se preparan prediluidas en el servicio, se compran y ya no originan esos problemas. Y lo que hemos dicho, la prescripción electrónica, bueno, quizás esto yo ya lo doy por hecho, pero yo digo, hace 15 años cuando yo llegué a mi primer hospital en Huerca Lovera teníamos una prescripción manual y errores de transcripción era algo muy habitual. Hoy, por ejemplo, nos prescribieron insulina y un compañero mío validó heparina, pues le provocó una hipoglucemia severa al paciente. Hoy en día, al ser una prescripción electrónica del médico, si el médico se equivoca hay otra persona que lo revisa, evidentemente eso aumenta la seguridad, ¿no? Esta es una de nuestras fotos famosas en las que uno lo que intenta es que al final cuando un error llega al paciente no suele ser culpa solo del que se ha equivocado y ha puesto insulina en vez de heparina o heparina en vez de insulina. Suele ser que el sistema se lo pone casi muy fácil para que se equivoque. Por tanto, no es una de nuestras misiones poner el máximo número de barreras, ejemplo, prescripción electrónica, validación farmacéutica, para que los errores sean los mínimos posibles, ¿no? Y lo que he dicho, la conciliación en la historia de los medicamentos creo que va a ser nuestro futuro. Intentaremos hacer mayor validación más semiautomática e intentar hacer conciliación, que es preguntarle al paciente lo que de verdad toma y ser los encargados de la medicación en las transiciones asistenciales. De hecho, un ejemplo precioso en el que ya estamos trabajando es la atención farmacéutica al paciente crónico. Hay un centro sociosanitario que nosotros gestionamos, que es el Zapillo, y ahora os lo contará una compañera. Y de hecho me hizo gracia esta diapositiva que puse hace un par de años, que decía que es cierto, que es que ahora mismo, o hasta hace poco, estábamos un modelo asistencial que el hospital era lo prioritario, que estaba centrado en agudos, en la atención presencial, y en el futuro la verdad es que parece que estará centrado en la prevención y seguimiento en forma de atención no presencial, en consultas por teléfono, correo electrónico, y a veces la realidad, algo que veíamos muy lejano, nos está impulsando a ello. Y sin más, os dejo con una compañera mía que es la responsable de la atención farmacéutica al Centro Sociosanitario del Zapillo, al que distribuimos nosotros. Hola a todos, mi nombre es Susana Cifuentes y soy farmacéutica especialista en farmacia hospitalaria del Hospital Universitario Torres Cárdenas de Almería. Voy a intentar contar en unos minutos a qué dedico parte de mi jornada laboral dentro del servicio de farmacia del hospital. Pues bien, soy responsable de la atención farmacéutica a los centros sociosanitarios. Os preguntaréis por qué un servicio de farmacia de hospital se hace responsable de la prestación farmacéutica a un centro de este tipo. Todo viene debido a que la progresión demográfica y la situación económica está obligando a orientar a sus sistemas de salud a los pacientes crónicos y centralizar sobre ellos su mayor atención. La sociedad está sufriendo un progresivo y sostenido envejecimiento de la misma, lo que incrementa la incidencia de enfermedades crónicas. Ambos procesos, el envejecimiento y la cronicidad, se asocian con un mayor consumo de recursos, tanto sanitarios como sociales. De ahí el creciente interés de las administraciones públicas hacia la población institucionalizada en centros sociosanitarios. Estos pacientes presentan un perfil de paciente frágil, con un alto consumo de medicamentos y con un alto riesgo de poder padecer un problema relacionado con la medicación. En este contexto se sitúa el Real Decreto 16/2012, en el que se establece cómo desarrollar la prestación farmacéutica en estos centros de los servicios de farmacia.
Ya hay un respaldo legal y poco a poco se va vislumbrando cómo reconocen al farmacéutico como un profesional necesario para abordar el desafío de la cronicidad. Para ello establecen programas de atención farmacéutica que pueden ser una medida eficaz para mejorar la calidad de la asistencia sanitaria de esta población y, por tanto, potenciar el uso racional del medicamento. El Servicio de Farmacia hace 4 años que se hizo responsable de la prestación de un centro sociosanitario de carácter público de 123 camas. Para ello se estableció un depósito de medicamentos supervisado por un farmacéutico especialista. Se llevaron a cabo actividades para mejorar la utilización de los medicamentos y controlar todos los procesos de la cadena farmacoterapéutica: prescripción, validación, dispensación, conservación y administración. Al centro sociosanitario se le ofreció desde un principio la misma cartera de servicios que a nivel hospitalario: disponibilidad de antibióticos intravenosos, medicamentos de uso hospitalario, fórmulas magistrales estériles y no estériles, soroterapia, medicación paliativa y nutrición enteral, entre otros. Todo esto permitió y permite evitar en algunos casos la derivación del residente al hospital y la transición entre niveles asistenciales. Por tanto, nos situamos en un punto clave de unión entre el equipo de médicos del centro sociosanitario y los médicos de la atención especializada que se encuentran en el hospital. Aunque los comienzos no fueron fáciles para el personal de la residencia por tener que cambiar su práctica habitual de trabajo relacionado con la medicación sobre todo, finalmente han encontrado en el servicio de farmacia y en concreto en el farmacéutico responsable como cabeza visible un aliado con un objetivo común: mejorar la calidad farmacoterapéutica de los residentes. Os preguntaréis, ¿pero cómo intervenimos realmente? ¿Cuál es nuestro quehacer diario? Pues bien, partimos de que son pacientes con un elevado número de medicamentos y no siempre son todos necesarios. Por eso, desde el ingreso del residente en el centro, intervenimos en la valoración integral del mismo. También validamos diariamente los cambios de tratamiento que se producen diariamente. Realizamos valoraciones periódicas de los pacientes y revisiones exhaustivas del perfil farmacoterapéutico de al menos una vez al año. En el caso en que detectemos algún problema relacionado con la medicación, lo comunicamos al médico responsable vía telefónica, email o WhatsApp para proceder a su resolución inmediata, si lo considera oportuno, o posponerla en función de la situación clínica del paciente. Para hacer toda esta atención farmacéutica utilizamos herramientas como son criterios explícitos o listas de medicamentos inapropiados en el paciente anciano con un respaldo científico de hace mucho tiempo, como son los criterios de BIR o los criterios Start-Stop. A lo largo de estos últimos años nos hemos centrado en diferentes actividades, como por ejemplo en el cálculo de la carga anticolinérgica de los tratamientos que llevan los pacientes con demencia, ya que este tipo de fármacos empeoran su función cognitiva. También hemos valorado y revisado en pacientes con problemas cardíacos la medicación que pudiese incrementar el intervalo QT y desencadenar algún tipo de arritmia. Otra línea de trabajo ha sido la revisión de los tratamientos con vitamina D a raíz de la alerta sanitaria de la Agencia Española del Medicamento sobre casos detectados de hipervitaminosis. Un último ejemplo ha sido de las cosas que estamos trabajando en ella, ha sido el intentar establecer políticas de prescripción de antipsicóticos y benzodiazepinas. En estos centros son fármacos muy usados para la contención de los residentes, sobre todo en aquellos con alteraciones conductuales y algún tipo de demencia. En definitiva, hemos realizado actuaciones de todo tipo: proporcionar alternativas terapéuticas a los facultativos, hemos hecho ajustes posológicos, hemos suspendido fármacos no indicados o contraindicados por la edad, hemos hecho ajustes por insuficiencia renal y hemos contribuido a que se inicien los tratamientos que eran necesarios. Además, se participa activamente en la conciliación de la medicación cuando el residente ingresa en el hospital o a la inversa, del hospital al centro sociosanitario. Junto con todo esto, y no menos importante, se ha producido un ahorro económico al sistema sanitario, debido principalmente a la adquisición de los medicamentos por el servicio de farmacia, en el que se realizan directamente a los laboratorios sin intermediarios. Y aprovechándose de las diferentes ofertas que el hospital puede tener
por el volumen de compra que tiene. Otros factores importantes para el ahorro es la gestión de los estocajes, la selección de los medicamentos según la guía farmacoterapéutica del hospital y la optimización de los tratamientos con alternativas más eficientes siempre que ha sido posible. Podría concluir destacando que el farmacéutico especialista reúne la formación necesaria en gestión y eficiencia del medicamento para abordar las necesidades de un centro de estas características. Desde mi punto de vista, mi trabajo en el centro sociosanitario es muy enriquecedor por poder colaborar en la atención a este tipo de pacientes más vulnerables y aún más gratificantes cuando el equipo médico y de enfermería del centro pues muestra su cariño y su agradecimiento por nuestra colaboración con ellos. En este caso, ese sentimiento es recíproco y, por tanto, mi integración en el equipo ha sido completamente satisfactoria. Yo creo que los residentes de farmacia hospitalaria en un futuro próximo rotarán por estas unidades formándose en atención farmacéutica geriátrica o psiquiátrica. En definitiva, para concluir, os animo que entre vuestras posibilidades de futuro esté el de preparar el examen FIR y eso os abra las puertas para poder acceder a trabajar en un servicio de farmacia hospitalaria con una multitud de campos en las que podéis crecer profesionalmente. Espero que os haya gustado y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, y continuamos con la parte a la que yo más me dedico día a día, que es lo que antes he introducido como gestión clínica de la farmacoterapia. Y para ello voy a intentar resumiros algo que ha cambiado radicalmente en los últimos años, que es el proceso de financiación de medicamentos. Porque, ya os digo, hace unos años todo lo que se autorizaba en España prácticamente se financiaba. Yo creo que salvo el Prevenar, que ya está financiado, y el Viagra, prácticamente todo lo que se autorizaba se financiaba. Y eso, pues, últimamente no es así. Quizá algo que ha cambiado, por ejemplo, es un oncólogo que decía hace unos años que existía el riesgo de que no pudiéramos pagar los nuevos fármacos oncológicos. Y eso lo dice porque ya pasa en otros sitios. De hecho, en Estados Unidos, que sabéis que es un sistema sanitario totalmente distinto al nuestro, en el que uno tiene mayor o menor cobertura en función del seguro que tiene, pues hay gente que se arruina por pagar tratamientos del cáncer. Y eso aquí hoy, por ahora no pasa. Lo que es cierto es que esto ha cambiado. Ahora, por ejemplo, un fármaco, sabéis que tiene una ficha técnica, y la ficha técnica es como lo que autoriza en las condiciones de uso más habituales del fármaco. Y, por ejemplo, ahí tenemos se llama Trenfia, que está indicado para la psoriasis en placa de moderada a grave en adultos candidatos a tratamiento sistemático. ¿Quién decide darle esa indicación a un fármaco? ¿Cómo consigue un fármaco una autorización? Bueno, pues eso lo hace la Agencia Europea. La Agencia Europea, que es la suma de todas las agencias nacionales que conforman la Unión Europea, pues presenta un dossier de valor el laboratorio que quiere conseguir una indicación en ficha técnica, y si la mayoría dicen que sí, pues se lo autoriza y aparece en ficha técnica. Algo curioso es que la Agencia Europea, eso no lo sé yo hasta hace no demasiado, no depende del Ministerio de Sanidad, por decir a nivel europeo, sino que depende como del Ministerio de Industria. Y los criterios que permiten que algo tenga la indicación es que sea simplemente algo mejor que placebo, o sea, que el beneficio-riesgo sea positivo. De hecho, a mí eso me extrañó y me explicaron, bueno, es como los coches, uno puede comercializar un coche, un Sevilla y un Mercedes, mientras tenga un estándar de calidad mínimo, que el beneficio-riesgo sea positivo, en este caso sea mejor que placebo, pues se autoriza, por ejemplo, los genéricos. Los genéricos obviamente no son mejor que la marca original, son iguales, y por tanto, si lo que se pidiera es que fuera algo mejor, pues no se autorizarían. Lo que quiero decir es que porque algo en ficha técnica aparezca aprobado, significa que simplemente es mejor que placebo, y no implica ni que sea mejor que otras alternativas que se usen actualmente, ni siquiera tiene en cuenta el precio. Y esto es la indicación. En cambio, la financiación, que mientras la indicación hemos dicho que es europea, la financiación ya es algo nacional. En este caso corresponde a la Dirección General de Cartera Básica de Servicios, el que dice si financia o no un medicamento cada una de sus indicaciones, porque un medicamento puede servir para varias cosas y el Ministerio puede decidir financiar algo y otros no. Por tanto, ¿que algo esté autorizado implica que esté financiado? Pues no.
Ya os digo, ya os adelanto que la ley lo que dice es que para que algo esté financiado requiere su inclusión en la prestación farmacéutica mediante una correspondiente resolución expresa. O sea que algo que tenga indicación en ficha técnica, el Ministerio lo evalúa y en una lista positiva dice lo que financia. Por tanto, todo lo que no esté en esa lista positiva, entre comillas, pues no está financiado, ¿no? De hecho, este oncólogo que os he dicho, que me parece una persona bastante razonable cuando yo lo he oído hablar, decía hace unos años que en 10 años el sistema sanitario público no podrá financiarlo todo. Y eso ya os digo que es una realidad. Hoy ya hay una financiación selectiva, tanto de moléculas, unas se financian completamente, otras no, como de indicaciones o como de grupos de pacientes. Esto lo financio para esta indicación sí o no, o para estos pacientes que tienen más riesgo, o para estos pacientes que son más frágiles por lo que sea. ¿Y esto cómo se vehiculiza en la realidad, no? Pues se vehiculiza a través de lo que se llama informes de posicionamiento terapéutico, que son una especie de guía de práctica clínica con peso legal en el que al final establece las condiciones de uso de los medicamentos. Es un informe relativamente no demasiado extenso, de 6, 7, 8, 9 páginas, que va pasando por distintas fases, en el que participa muchísima gente, la Agencia Española, la Sociedad de Pacientes, la Sociedad Científica, la empresa que comercializa el producto que se está evaluando y para el que se pide financiación, y al final pues se lleva a una comisión interministerial de precios en el que se publica unas condiciones generales. Por ejemplo, pues puede decir varias cosas. Por ejemplo, esta dice que para este fármaco, que es parecido al que he puesto antes el ejemplo, dice que las condiciones de financiación restringen el uso de ixekizumab a pacientes que hayan utilizado previamente un fármaco biológico anti-TNF, y que en la selección de ixekizumab y otra alternativa en esta indicación será necesario considerar criterios de eficiencia. O sea, aquí lo que te dice es que lo financiamos, pero primero tienes que pasar por un biológico anti-TNF. Y pues, quizás no lo sepáis, pero os aseguro que los anti-TNF son peores. O sea, te obliga a prescribir algo peor primero. A ver, esto parece muy duro cuando lo dices, pero tiene el sentido de que los anti-TNF fueron unos fármacos maravillosos, revolucionarios, y consiguen unas tasas de respuesta del 60%, por ejemplo. Bueno, pues estos consiguen un 80 o un 90 con diferencias estadísticamente significativas. Por tanto, son mejores, pero la realidad es que hay un 60% de gente que se beneficia de esos fármacos. Y si falla eso, estos fármacos siguen siendo útiles. Por tanto, como no es una enfermedad que tenga unas consecuencias graves e irremediables para el paciente por probar 3 meses con un fármaco y luego probar otro, puede ser razonable, en virtud de que obviamente los recursos no son ilimitados, utilizar primero algo peor. ¿Motivo? Pues porque los anti-TNF, pues desde que por ejemplo han salido los biosimilares, pues la adalimumab, que es un tratamiento que hace poco costaba 8 o 9.000 euros al año, hoy cuesta 4.000 euros al año. Y el ixekizumab que hemos hablado, pues cuesta entre 8 o 9.000 euros al año. Bueno, pues son cosas que nos condicionan a que quizás no siempre se puede usar lo mejor en el primer momento. En cambio, otras veces los IPTs lo que dicen es que el fármaco es tan maravilloso que lo uses directamente. Por ejemplo, este fue un ejemplo de un fármaco en el cáncer de mama que dice que muestra un beneficio importante comparado con la alternativa existente, y por tanto dice que tras realizar el análisis farmacoeconómico, prácticamente lo que te dice es que lo uséis libremente. Entonces los médicos aquí, pues la verdad es que antes nuestra relación con los médicos era un poco más ambigua, no sabíamos por qué en unos sitios, es que si esto está autorizado, ¿por qué lo uso? ¿Por qué no lo uso? Bueno, pues ahora las reglas del juego quizás estén más claras para todos. Una cosa es que esté indicado, otra cosa es que esté financiado y en qué condiciones. Y ese es parte de nuestro papel. Y luego también hay casos curiosos, fármacos que directamente el Ministerio dice que no lo financia porque no llega a un acuerdo de financiación con el Ministerio. Y la ley lo que dice es que esos informes de posicionamiento terapéutico tendrán carácter vinculante. Por tanto, pues nos da un respaldo legal y nos dejan las reglas del juego, como he dicho, pues bastante más claras. Pero en fin, al final, ¿qué es lo que hacemos? ¿A qué me dedico yo? ¿Cómo se elaboran esos APT? Pues al final, los criterios de selección de medicamentos pues son los clásicos, los que dice la OMS, lo que dice cualquier organización de evaluación, ¿no? Los criterios que deciden usar un fármaco son la eficacia y la seguridad, y en el caso de que la eficacia y la seguridad sean favorables, pues la adecuación y el coste si las alternativas son similares. Y ese es el famoso balance beneficio-riesgo. Lo que sí digo también es verdad que hay dos grandes tipos de variables clínicas. Son las variables subrogadas, pues por ejemplo el colesterol o la tensión, que nos interesa porque son fáciles de medir, pero a nosotros lo que en realidad nos interesa es que el paciente no tenga un infarto. O sea, quiero decir que
que las estatinas son maravillosas, no porque bajen el colesterol, sino porque disminuyen los infartos. Esto hay otros fármacos que han bajado el colesterol y ni siquiera se han comercializado porque no llegaron a demostrar que bajaban los infartos, ¿no? Y otra cosa que a mí me llamó la atención, que yo esto jamás lo estudié en la carrera, espero que a vosotros no haya pasado eso, pero como a mí me pasó, os lo cuento, yo lo que sí sé es que la medicina avanza en función de los resultados de los ensayos clínicos. La universidad hace muchos estudios de preclínica, de moléculas que tienen plausibilidad biológica de que bloquean tal receptor, pero al final, para que eso se considere un estándar de tratamiento, hay que hacer un ensayo clínico controlado, autorizado, doble ciego, sobre una variable relevante. Que eso permite asegurar que el beneficio que se observa es debido a ese medicamento y a unas otras cosas, ¿no? Entonces, pues es una de las cuestiones a las que yo me dedico. Por ejemplo, está un acuerdo que yo tuve con hematología hace unos años y que era un poco ambiguo, que en unos sitios se interpretaba de una forma y otras veces de otra. Por ejemplo, quiero decir, pues, el imatinib es un fármaco para la leucemia mieloide crónica, que la verdad es que de verdad fue una revolución, fue una enfermedad que de ser grave a ser prácticamente crónica. De hecho, pues se publicó hace poco, hace unos años, la actualización a los 7 años del estudio que permitió su aprobación. Y decía pues, que a los 5 años el 70% de los pacientes seguían con imatinib, que a los 7 años el 86% estaban vivos, ¿no? Que para una patología que se da en gente relativamente mayor, pues casi correspondía a la vida natural, a la historia natural de una persona. Y poco después pues salió un fármaco que en vez de imatinib, por ejemplo, se llamaba dasatinib, que era un fármaco más potente. Entonces, os pongo aquí los datos a los 5 años de un estudio que comparaba dasatinib con imatinib, y que al año lo que hizo fue demostrar que ese fármaco era más potente y por tanto las respuestas moleculares mayores pues, del dasatinib eran el 76% y del imatinib 64%. O sea, tenía 12 puntos de ventaja en conseguir respuesta molecular mayor. Entonces, ¿ese fármaco en teoría era mejor o no? Bueno, pues esas son las negociaciones que a veces tenemos con los hematólogos y con los clínicos y con los gerentes, porque el imatinib ya tiene genérico, entonces un tratamiento que costaba 3.000 euros ahora cuesta 200 euros al año. ¿Vale la pena usar uno con respecto al otro? Pues curiosamente en ese estudio que se actualizaba a los 5 años decía que la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global en ambas poblaciones era exactamente la misma. Por tanto, los pacientes con leucemia mieloide crónica, dice ahí, viven ahora casi lo mismo que la población general. Por tanto, dada la alta supervivencia, aproximadamente el 90% a los 5 años, no parece claro que uno sea mejor que otro. ¿Por qué? Pues quizá porque, ya os digo, el imatinib fue un fármaco revolucionario y además los pacientes que progresan imatinib podían ser rescatados con dasatinib. De hecho, pues de los estudios originales, ese que se llamaba IRIS, pues del 20 y tantos % habían dejado el imatinib y habían pasado a los fármacos más potentes que se comercializaron a posteriori. O este otro ejemplo en leucemia linfoide crónica con algo parecido. Un fármaco oral que tiene una respuesta parecida, que tiene un 90% que tiene una supervivencia libre de progresión mucho mayor, o sea, tarda mucho más en progresar, pero al ser una enfermedad crónica puede rescatar con otro fármaco, y la realidad es que la supervivencia a los 2 años con uno es 95% y con otro es el 90%. Quizás si vosotros veis 95 y 90 digáis, es que eso no es lo mismo 95 con 90. Primero, claro, que el 95 es el fármaco barato, el malo, entre comillas. Pero consideramos que es iguales porque, como lo veis aquí, pone intervalo de confianza entre el 91 y el 98 del fármaco bendamustine rituximab, mientras que el fármaco nuevo, el novedoso, que es oral, que es maravilloso también, el intervalo de confianza es entre el 85 y el 94. Esos intervalos de confianza, ¿sabéis qué significa? Que si yo hiciera el ensayo 100 veces, en 95 de ellos el verdadero valor estaría entre esos valores. Y como esos intervalos de confianza se solapan, no hay diferencias significativas, por tanto la P es mayor de 0,05 y por tanto consideramos que no hay diferencia en supervivencia global y que son iguales. Y no me enrollo, que ya digo que una de mis debilidades es la lectura crítica, ¿no? Y por tanto obviamente la diferencia de costes es brutal y por eso a veces pues es algo ya os digo, mis compañeros hacen cosas más bonitas, a mí me toca muchas veces el papel de más malo. Pero es que creo en ello, creo que la eficiencia clínica versus la eficiencia social, que evidentemente ser un poco menos eficaz en algunos pacientes, sobre todo en variables subrogadas, puede conseguir lograr que muchos más pacientes alcancen cierto beneficio clínico. Esto a veces es difícil de hacer y a veces de negociar, pero en estos casos que son muy claros, pues la verdad es que se ha hecho y se consigue en general.
De hecho, ya os digo que hace, por ejemplo, esto es lo que hacemos. Esto nosotros le llamamos alternativas terapéuticas equivalentes. A los clínicos al principio esto les chirriaba, decían, pues eso, si esto está indicado, ¿por qué no puedo usarlo? ¿Por qué no tengo yo libertad de prescripción? Pero la primera vez que le dije a un clínico que una cosa es libertad de prescripción y otra cosa es libertad de financiación con cargo a fondos públicos de la prescripción, pues le chirrió, pero yo pongo el ejemplo del Flumil. Tú puedes prescribirle Flumil a quien te dé la gana, pero el Estado dice que solo lo paga la persona que tiene fibrosis pulmonar idiopática o gotas para los ojos y solo se prescribe, solo se financia para el que tenga síndrome de Sjögren. Bueno, una cosa es la prescripción, como ya os he contado, y otra cosa es la indicación. Y nosotros pues buscamos muchas veces la eficiencia. Esto es que cuando no esperamos resultados diferentes en salud entre dos alternativas, lo que os dije al principio de creo en la equidad en resultados en salud, pero no en la equidad de acceso, pues si dos fármacos espero que consigan lo mismo, por supuesto, con todas las excepciones posibles, si un paciente es intolerante a uno que se use el otro, pero a priori si no sabemos cuál puede ser mejor, obviamente usar el más económico es una estrategia razonable cuando uno gestiona fondos públicos, ¿no? De hecho, ya os digo que esto lo publicamos en el 2014 en Medicina Clínica, Evaluación y Posicionamiento de Medicamentos como Alternativas Terapéuticas Equivalentes, y tuvo cierta controversia al principio, pero hoy en día en todos los IPT estos que llevan unos años, no llevan tanto, llevan 3 años desde el 2016, teniendo un impacto en la clínica muy, muy importante, pues han tomado esta nomenclatura. De hecho, muchos de estos IPT están redactados, todos están revisados por grupos de farmacéuticos como yo que nos gusta la evaluación de la evidencia científica. Otra parte muy importante, concretamente en mi día a día, es asumir la formación y el fomento de uso de biosimilares. Yo sé que suena... La verdad es que la palabra biosimilar yo creo que estuvo mal escogida, ¿no? Porque la palabra biosimilar suena que es similar pero no igual. Y no voy a soltar un rollo porque tengo de hecho, dentro de una semana, de 2 semanas, empezamos un curso en la Escuela Andaluza de Salud Pública online sobre biosimilares, entre los que muchos de los docentes somos farmacéuticos de hospital. Pero solo quiero deciros así de paso que cualquier farmacéutico debería estar tranquilo con la palabra biosimilar, que la medicina avanza en los ensayos clínicos, como ya he contado. De hecho, este es un ejemplo que les puse a los oncólogos cuando les di una sesión sobre biosimilares, en las que los biosimilares tienen muchísimas pruebas estructurales, una fase analítica brutal en la que comparan el que pretende ser biosimilar con el original, pero luego además, como culmen, le exige la legislación un ensayo clínico comparado con el estándar. Por ejemplo, en este, que uno tiene el 47,8 y otro el 41,8 de respuesta patológica completa. Obviamente el oncólogo me dijo, hombre, pero es que el 47,8, 41,8 no es lo mismo. Le dije, un momento, que el 47,8 fue el resultado del biosimilar, el otro tuvo un 41,8. Volvemos a lo mismo, los intervalos de confianza se solapan. Si yo comparara aspirina con aspirina en pacientes postinfartados, pues si a 1000 personas le diera aspirina tendrían un 13% de mortalidad y el otro tenía un 13,3%. ¿Por qué? Porque los grupos son distintos, ¿no? O sea, hoy en día, con las técnicas que hay, cuando alguien consigue demostrar que es biosimilar a la molécula de referencia, esperamos que los resultados clínicos sean exactamente iguales. La tecnología es tan avanzada que los motores son exactamente iguales, que evidentemente los resultados son un poco distintos porque los pacientes a los que se les aplica son algo distintos. Bueno, solo deciros eso, que hay 36 biosimilares autorizados en España con 15 principios activos distintos, que todos han tenido un ensayo clínico comparado con el original y que todos han salido exactamente iguales. Por tanto, pues parece que la seguridad de los mismos está garantizada. Y por tanto, evidentemente, pues cuando origina un biosimilar, pues nos encontramos en el famoso diagrama de coste-efectividad en fármacos que tienen la misma efectividad pero mucho menor coste que el original. Y la cuarta pata que os refería al principio de mi presentación, que tiene mi servicio, quizás sea la atención farmacéutica a pacientes externos. Cuando yo llegué a mi servicio solamente teníamos una consulta de atención farmacéutica y hoy en día pues la verdad es que lo he intentado diversificar porque yo creo que es el futuro. Estar en contacto con el paciente es fundamental si queremos seguir teniendo peso en el hospital. Ahora, pues, todas las primeras dispensaciones, cambios y dudas, las realiza un farmacéutico especialista y solamente hay algunos pacientes crónicos que los da un auxiliar. Intentamos clasificar los pacientes en función de
de la complejidad del mismo para hacer mayor o menor intervención, y hay pacientes que son crónicos, buenos cumplidores, buenos adherentes sin problemas, en los que prácticamente solo se les da el auxiliar, y viceversa, otros pacientes a los que solo se los da el farmacéutico. Obviamente controlamos perfectamente el coste de lo que administramos, el número de pacientes que damos. Por ejemplo, aquí puedo ver la evolución del 18 al 19 de los fármacos biosimilares, y así puedo presentarle a gerencia datos de cómo aumentan los biosimilares, etcétera. Tenemos procedimientos normalizados de trabajo, y sobre todo algo que hemos conseguido y que me parece muy útil para nosotros es crear comisiones clínicas para cada una de las patologías que atendemos. Ahora os pondré una diapositiva en la que yo decía que antes, prácticamente hace 10 años, los pacientes que iban a la consulta de farmacia de pacientes externos eran los pacientes VIH. Hoy en día, ya lo he dicho, pasamos de 2.500 a 6.000 pacientes. Pues atendemos a multitud de patologías: hormona del crecimiento, hepatitis, esclerosis, artritis reumatoide, artritis psoriásica, colitis, enfermedad de Crohn, comisión de infecciones, anticuerpos para el colesterol, para la migraña, etcétera. Esto es lo que he dicho, hemos pasado de menos de 2.000 pacientes en 2007 a ya 6.000 en el último año, y por tanto, pues evidentemente ya no puede haber un único farmacéutico de hospital que se dedique a los pacientes externos. Digo, tradicionalmente el facultativo de pacientes externos era el que llevaba la parte infecciosa y atendía el VIH, pero hoy en día pues nosotros ya lo hemos conseguido dividir, y al menos hay 3 farmacéuticos que se dedican a atender esto. Yo pretendo incluso mucho más. Este es el presidente de mi sociedad, el que decía que en 24 años ve un farmacéutico de hospital por cada servicio clínico. A mí me gustaría que en vez de ver un farmacéutico para 5 o 6 de esas comisiones que os he contado, pues que se pudiera especializar en cada una de ellas. De hecho, en Estados Unidos funciona así. Por tanto, bueno, que es algo real, que no es algo que me haya inventado yo y que estos farmacéuticos de hospital se hayan vuelto locos. Parece algo razonable, porque creo que la multidisciplinariedad es fundamental, y ver distintos puntos de vista es mejor para todos, para el paciente y para la sociedad. Y el futuro, pues desde luego, pues esto decía yo hace un año, ¿no? La telefarmacia quizá era una realidad que veíamos difícil, pero que teníamos que hacer, y la situación actual nos ha puesto las pilas. La telemedicina, que parecía una entelequia, hoy en día estamos viendo que la mitad de las consultas pueden hacerse perfectamente online. Ya había escuchado a mi compañera Susana del centro sociosanitario. Yo creo que una de las grandes virtudes, y por las que más le agradecen su presencia, es cómo acercar al hospital a los pacientes. Ella, con acercarse a un cardiólogo y preguntarle una duda, en 2 minutos resolvía una cosa que antes costaba muchísimo trabajo. Tenías que derivar al paciente, pero en una consulta, ponerle una ambulancia y traerlo aquí. Y ella, la verdad es que con poco esfuerzo consigue acercar, como he dicho, al hospital al centro sociosanitario. Hoy en día pues nos encontramos en una situación peculiar, desde luego, pero hay planes que hablan de cómo abordar la cronicidad del Sistema Nacional de Salud, cómo tenemos que cuidar al cuidador, y quizá la teleasistencia es una realidad. De hecho, yo decía que quería instalar un programa coordinado con atención hospitalaria para distribuir la medicación, y este modelo pues lo estábamos llevando a cabo, que era dispensación delegada a través del centro de salud de los fármacos que nosotros distribuíamos. Llamamos al paciente, le mandamos la medicación a su centro de salud, le hacíamos una pequeña entrevista clínica, si todo cumplía ciertos requisitos, pues la podía recoger en el centro de salud. Hoy en día, con la situación en la que intentamos no movilizar, no desplazar a la gente, pues estamos haciendo dispensación domiciliaria mediante el envío a través de una empresa de mensajería profesional a los medicamentos a su casa. De hecho, hace poco han salido las noticias diciendo que hemos realizado ya más de 1.000 envíos de medicación a domicilio. Y por último, y no menos importante, pues aquellas cuestiones más transversales. Supongo que hablando en la universidad se hará obviamente mucha mayor docencia e investigación. Nosotros tenemos un carácter mucho más asistencial, pero al que le guste este tema, si quiere, desde luego en los hospitales tiene muchas ventajas. Es que tiene allí a los pacientes, tiene dónde investigar y dónde conseguir los pacientes que luego pueden surtir sus estudios, ¿no? Esto yo decía en mi memoria, porque mi servicio tenía una aceptable capacidad docente. Pues hacemos cursos para mis técnicos, que cualquiera de ellos sería curioso que lo presentaran mis compañeros para que conocieran en profundidad las distintas partes de lo que hacen los farmacéuticos de hospital, cursos de seguridad del medicamento, cursos de biosimilares. En investigación, pues ya os digo
cuando presenté mi memoria la primera vez hace 6 o 7 años, decía que mi servicio tenía poca actividad investigadora y yo me puse como reto promocionar y facilitar la realización de ensayos clínicos no comerciales. Los ensayos clínicos comerciales son aquellos los más habituales y son los que se publican en las grandes revistas y son los que tienen como interés final comercializar un nuevo fármaco, pero muchas veces hay circunstancias. La mejor definición para mí de un ensayo clínico es responder a una pregunta cuya respuesta no sabemos. Y hay muchas circunstancias en la práctica real cuya respuesta no sabemos. De hecho, hoy en día no sabemos cuál es el mejor tratamiento para el COVID. De hecho, recomendamos que cualquier paciente que sea tratado para el COVID se meta en un ensayo clínico porque no sabemos cuál es lo mejor. Proponía iniciar colaboración con la Universidad de Almería, aumentar doctorados, conseguir publicaciones. Tiene gracia cuando uno a los 4 años, como he dicho, he tenido que reevaluar mi cargo. Y al ver la memoria que presenté hace 6 años y la que presenté hace 2 años, bueno, pues a veces hay cosas que salen bien y otras que no salen mal, pero en este tema, pues la verdad es que estamos bastante satisfechos. Hemos participado en varios ensayos clínicos, por ejemplo que ya os digo que no es con fármacos súper novedosos, anticuerpos monoclonales, era simplemente un ensayo clínico de un corticoide y un anestésico frente a otro corticoide, porque los maxilofaciales no sabían que era mejor para la extracción dental. Bueno, pues son ensayos clínicos que aportan conocimiento, pero no aportan quizá dinero ni fármacos nuevos, pues me parece muy útiles y muy bonito el hacerlos, ¿no? Para el COVID-19 nosotros participamos ya en 3 ensayos clínicos de fármacos para ello. ¿Por qué? Pues porque no sabemos si la famosa hidroxicloroquina, el Dolquine, que quizá ya habéis escuchado hablar, es bueno o no. Parece que es bueno, pero quizá también alarga el QT y puede ser más malo en pacientes más graves o con patología cardíaca que no. Como no se sabe, pues lo suyo es responder a la pregunta haciendo un ensayo clínico que nos dé la solución. Hemos hecho muchos estudios off-label, por ejemplo, tenemos una línea de investigación preciosa. De hecho, un compañero mío acaba de leer la tesis ahí en la Universidad de Granada sobre el uso de sevoflurano, que es un anestésico que se usa para dormir a los pacientes en operaciones, pero que se ha visto que tiene propiedades analgésicas y cicatrizantes tópicas, y tenemos bastantes publicaciones al respecto y hemos colaborado y de hecho nos han dado varios premios de la sociedad y a nivel internacional y con otras unidades con reanimación sobre el uso de sevoflurano en el tratamiento de osteoartritis, de úlceras, etc. Somos capaces de hacer patentes porque tenemos ya los pacientes a los que se les puede administrar, conseguimos aumentar el número de publicaciones. Ya digo que quizás en la universidad obviamente esto es el core de su actividad y en lo nuestro no es, pero que quien quiera desde luego en el hospital se puede hacer. De hecho tenemos compañeros que ya son los coordinadores de los ensayos clínicos que hacemos de distintos fármacos y de distintos productos sanitarios. Y por último, pues como última diapositiva, antes de poneros un vídeo de mi sociedad que intenta resumir de una forma, decir, más bonita lo que es los farmacéuticos de hospital, decía en mi memoria que quiero protocolizar y dejar todo lo más automatizado posible. Requerimos dotación personal y estructural, ya habéis visto que mi logística no es muy buena, que mi reto sigue siendo aumentar la producción científica. Los ensayos clínicos independientes me parece algo necesario para aumentar el conocimiento. Menos validar y más conciliación. Ya he dicho lo de los centros sociosanitarios, es un trabajo precioso con el que te integras con el equipo clínico de una forma increíble. Y ya os digo que me parece un trabajo precioso con miles de retos por delante, que todos mis residentes que han ido acabando los últimos años están trabajando. Cuando yo llegué éramos 6, ya somos 9, aspiro a 24 y que animaros a que os lo planteéis como una opción profesional. Y os digo, agradecer a mi equipo de compañeros pues el mejorable servicio y el gran ambiente que suele haber en casi todos los hospitales. Y ya os digo, os dejo con un vídeo de despedida de mi sociedad y espero veros en mi servicio como futuros residentes. Es que es la segunda vez que me lo hace. Yo ya no sé qué hacer. O sea, yo tengo que trabajar. Ignóralo. No puedo ignorarlo. Yo llego de trabajar y después no me habla. Y yo me tengo que ir a trabajar. En su trabajar. lugar, mujer. ¿En su lugar? ¿Y qué hago? Tiene genio corto. Ya, vamos al cine, vamos al teatro. ¿Vamos dónde? Si me toca trabajar, me toca trabajar. Se habrá olvidado de todo esto. Mañana ni se acuerda. Bueno, pero yo sí, yo me quedo mal. Yo luego tengo que volver. Yo hablo con él, ¿vale? Me encargo. Anda, vete, que se te hace tarde.
Anda, ¿salimos un rato a jugar a la pelota? Ella dijo que iríamos los 3 al cine. También te dijo que estaba de guardia y que si la llamaban tendría que irse. Carmen, ¿te puedes pasar un momento por el laboratorio? Dame 5 minutos. Termino de validar este paciente y voy. Vale. Imagínate que el doctor está visitando a esta paciente. Le ha hecho las pruebas y tiene que decidir ahora qué medicamentos tiene que tomar. Y mamá le da las medicinas. Sí, pero no solo eso, porque ¿sabes cuántos medicamentos existen en total? Muchos. Bueno, muchos no, muchísimos. ¡Guau! ¿Y el médico se acuerda de todos? No le hace falta, porque para eso está mamá y sus 5 reglas mágicas. ¿Sus 5 qué? Todas estas personas son un equipo. Son como una silla. ¿Qué pasaría si le quitamos una de las 4 patas a tu silla? Que me caería. Exacto. Y además no tienen un trabajo cualquiera, porque salvan vidas. Como los superhéroes. Ujú. Mamá es una superhéroe. Bueno, más o menos. Deben de ganar mucho dinero por salvar vidas. Tampoco te creas que tanto. Más que tú, ¿no? Mm-mm. ¿En tu banco también salváis vidas? No exactamente, pero eso ya te lo cuento otro día. ¿Quieres un helado?